Bueno, buenas tardes. Esta mañana he hecho el vídeo que ya habéis visto ahí y bueno, no paro de darle vueltas a este asunto, porque claro, es tirar por tierra todas las cosas que se han dicho y todas las barbaridades que se han dicho sobre este caso. Yo partamos de una base. Desde el primer día que empecé verdaderamente a investigar esto, advertí que la autoinculpación por sí sola no sirve para nada y que no me cuadraba para nada la historia de Daniel Sancho y su autoinculpación. Aquí todos como focas aplaudiendo y además poniéndole a parir el asesino descuartizador y no sé cuántas cosas más. Pero cuando las cosas son imposibles, son imposibles. Vamos a ver unos vídeos y ahora os voy a explicar lo que yo creo que puede haber ocurrido. Y es aquí, en este intervalo de tiempo, que colocan el tema del kayak. El tema del kayak, el famoso kayak que dicen que paga $1000 por ese artilugio para ir supuestamente tirando restos al mar. Y luego, después de ir a pagar ese kayak, a ir a tirar los restos, tenemos otra foto a las 8:20. Después de esos 20 minutos ya debatió con la mujer para pagarle los $1000, ya se adentró al mar, a bastantes metros incluso, que comentan algunos testigos. Y ya está tirando, o sea, ya tiró los restos incluso, ya volvió, dejó el kayak y está volviendo. Si ayer hablaba un vecino de Daniel Sancho en esos bungalot y reconocía que horas y instantes después de haber acabado presuntamente con la vida de Edwin Arrieta, pues el joven chef de 29 años, que por cierto, el jefe de Daniel Sancho dice que ni siquiera era chef, que él llevaba un poco las redes sociales y las labores de marketing, hasta en esto tenemos dudas en torno a la vida de Daniel Sancho, pero lo cierto es que lo más llamativo es que si ese vecino ayer comentaba que Daniel Sancho, instantes después de haber acabado con la vida de Edwin Arrieta, estaba muy tranquilo, muy animado, hablando por teléfono, no sabe si acompañado de más personas, pero lo que sí asegura es que estaba tirándose a la piscina, saltando a la piscina, es decir, pasándoselo bien, totalmente ajeno a lo que acaba de suceder. Como la policía tailandesa revelaba, pues la lucha entre Edwin Arrieta y Daniel Sancho fue encarnizada, fue feroz, podríamos decir, lo ha dicho la policía tailandesa. Fue interesante porque me desperté durante la cirugía 2 veces. No funcionó muy bien la anestesia conmigo. Realmente sentí como me jalaban la pierna para desprenderla de mi cuerpo. Fue una experiencia muy interesante, una experiencia muy rara de cómo me estaban quitando la pierna. Me volví a dormir, me despertaron, me dijeron que ya había terminado. La operación fue a las 6 de la mañana, terminaron a las 5 de la tarde. 6 de la mañana y acabaron a las 5 de la tarde. En un hospital, en un quirófano, con unas máquinas hiper sofisticadas. Claro, ya la propia inteligencia artificial me decía que la amputación de una pierna depende del tipo de tendones y de la piel y tal, que puede tardar muchas horas. Una pelea encarnizada y no se enteró nadie. Y él estaba tan tranquilo. Coincide un poco con la versión de las chicas. Entonces vamos a ver de la chica esta israelita que vimos en el vídeo anterior. Yo voy a dar mi opinión. La trayectoria de Daniel la sabemos, o creo que la sé. Daniel está con su padre en Fuerteventura hasta el día 16 o 17 de julio. Luego se va a Ibiza. Podría ser que estuviese con Alba Dieguez. Y el día 31 sale para Copangán. Y llega a Copangán a Bangkok el día 1. No, el día 31 llega a Bangkok. Sí, el día 31 llega a Bangkok
eso parece ser que hay registros, se queda en Bangkok ese día y el día 1 se va a Koh Phangan, que es cuando reserva el Bougainvillez. Hasta ahí todo claro. Ahora vamos a ver la posible trayectoria. Esto son hipótesis, evidentemente. La hipótesis mía es que Edwin parece ser que el día 29 estaba cenando con una amiga en Chile. Sale de Chile el día 30, haciendo escala en Madrid. Y luego Dubái, Bangkok. Y llega a Bangkok el día 1. Y se queda en Bangkok. Una cosa rara, ya que si era un viaje de chiqui, se ha abierto el cielo, que no había llovido en Koh Phangan, o sea que es imposible. Pero yo sospecho, y sospechamos varios, que no iba solo en ese viaje. Y no iba solo porque en Koh Samui se hace la famosa foto con las gafas de sol y la corlita y tal. En el Pavimán, normalmente lo que hacen es que cuando llegas a Bangkok, allí tienes que coger un avión para ir a Koh Samui y ya te esperan en el aeropuerto, te llevan hasta el puerto y una lancha te lleva hacia Koh Phangan. Obviamente, si tú llevas un equipaje, la lancha te lo lleva directamente al hotel. Que no tenían una relación es más que evidente, porque no hay nada que evidencie lo contrario. Entonces es muy probable que Edwin, que sabía que ya estaba Daniel allí, le dijese: oye, mira, voy a mandar un correo al hotel diciendo que la habitación la compartimos para que me hagas el check-in, porque yo voy a llegar, cuando llegue, yo me voy a ir directamente a la playa. Es muy probable. O voy a ir a donde me salgan las narices, me da igual. Entonces pasa para hacer el check-in. Y Daniel pasó el día 2, hizo el check-in, la entrada en el hotel, aportando, me imagino que es fotocopia de su DNI, de su pasaporte, perdón, y ya está. ¿Cuál es la primera declaración? Porque la primera es la que a mí más me convence, porque las primeras cosas que dices suelen ser verdad. Dice que él recogió no dice ni siquiera que lo recogió en el puerto. Y por cierto, no hay ninguna foto de Daniel recogiendo a Edwin en el puerto. No existen esas fotos. Sino que lo vio en la playa, pero que luego ya lo dejó de ver. Y Daniel, que estaba con unas chicas. Con esa chica con la que él estuvo, de la que hablamos ayer, la famosa y misteriosa chica que no ha vuelto a aparecer ni a abrir la boca, y que la policía, en vez de tomar la declaración, dicen que la acompañó a su hotel. Una cosa rara. Y ahí en la playa, pues, alguien se ocupó de Edwin Arrieta, pero desde luego Daniel no. Como habéis visto, una operación puede empezar a las 6 de la mañana y acabar a las 5 de la tarde. Entonces, descuartizar a una persona en 17 partes, a no ser que sea con un hacha de estos de leñador, es imposible. Y menos con una sierrecita, y mucho menos con un cuchillo, porque además todo lo que compró se demostró que no se había utilizado para nada. ¿Quién estaba detrás? Pues vamos a leer las aventuras de Joaquín Campos. Vamos a ver, durante la elaboración de este libro, tras muchos meses, concretamente 13, de investigación exhaustiva, Joaquín, ¿qué investigación exhaustiva has hecho tú, chaval? He llegado a la conclusión de que la inmensa mayoría de mis confidentes o personas a las que he tratado de sacarles información siempre han preferido mantenerse en el más absoluto anonimato. Estamos hablando de la página 36, ¿eh? La gente, como me decía uno de ellos, tiene miedo, mucho miedo, y más en Colombia. Incluso existe la idea de que Rodolfo, que según algunos de los colombianos
consultados tiene mucho poder y sus abogados tan mediáticos podrían perseguir a los que hablaran de más. Rodolfo, en Colombia. Pero nada más lejos de la realidad, ya que muchas de las excusas que dieron para no contarme detalles concretos y sobre todo no permitir que se citaran sus nombres tienen que ver con el miedo, con la superstición. En Lorica, tú Rodolfo, ¿qué hacen en Lorica? En Lorica, localidad colombiana muy conservadora donde viven los padres y la hermana de Edwin y numerosos amigos de la infancia, prácticamente quiere hablar. Y el que lo hace controla mucho lo que dice, porque Darling Arrieta, la hermana, ha exigido a todos sus vecinos que guarden silencio y sobre todo que nadie trate el tema de la homosexualidad de su hermano. Siempre me ha dado la sensación de que antes de permitir esta investigación a fondo, prefirieron dejar cabos sueltos para que la imagen del cirujano no quedara desprestigiada por haber sido gay. La prueba de ello es que algunas personas pudientes ofrecieron a la familia Arrieta la posibilidad de pedir a las compañías telefónicas pertinentes los permisos para revisar las conversaciones de WhatsApp en las semanas previas al asesinato. De manera sorprendente, Darling se negó en redondo. Pero peligroso no es, Rodolfo. Son todas esas familias colombianas con las que él se relaciona. Rodolfo es un actor, no es un mafioso. Y sus abogados tampoco. Ahora, en esas familias sí que ha habido mafiosos. Cuando Daniel, sigamos, esto pasó de la 36 a la página 37, para que nada tal. Cuando Daniel terminó de esparcir todas las partes del cuerpo de Edwin, cogió su moto y se fue a desayunar. El chaval tenía hambre, claro está. Algo muy habitual cuando llevas descuartizando a un hombre durante horas, limpiando sangre y desperdigando los trozos humanos por ahí. Los rasgos psicopáticos del asesino, como podrán comprobar, son evidentes. O sea, este ya decide que es un psicópata y ya sabe lo que hizo. Pero el problema es el tiempo. El espacio-tiempo es muy importante. Ya lo sabes, ¿no? En nuestro universo es muy importante. Va unido, espacio-tiempo. Sancho, en vez de desayunar en el hotel que reservó a Arrieta el pabellón, donde no tendría que haber pagado nada, que le quedaba 2 minutos, lo hizo en el hotel Anantara. Y como si fuese un día más, colgó en su Instagram fotos de su desayuno. Bueno, lo mismo que dice el que tenía el bungalow al lado, que estuvo con él, que estaba normal, que cree que estaba con más gente, probablemente con esta chica, y que se estaba tirando a la piscina y de cachondeo, no de descuartizador, no de psicópata. Con él llevaba una bolsa que se dejó olvidada, con lo que dio comienzo a la fabulosa serie de chapuzas. En la misma, una gasa ensangrentada y un cuchillo. Bien. Mi pregunta es, ¿dónde está esa bolsa, esa gasa ensangrentada y ese cuchillo? Porque no existe ninguna evidencia de esas. Pero más, sigamos porque hay un detalle que a mí me llama mucho la atención. Siempre, este ya pasó al capítulo 3, a página 39. Siempre me llamó la atención que tras cometer semejante atrocidad, Daniel no se fuera de la isla escopeteado. La burda defensa argumentó en sus muchísimos errores de bulto que la razón era que Daniel no solo no cometió el asesinato, sino que al dejar el pasaporte a la hora de alquilar la moto como garantía, se demostraba que jamás premeditó su acción. Como era de esperar, Carmen Balfagón no solo no había alquilado jamás una moto en Tailandia, sino que ni siquiera había preguntado por esa vanidad antes de meter la pata hasta el cuello. No, el que mete la pata hasta el cuello eres tú. En ningún sitio te pueden obligar a dejar el pasaporte. Ni en Tailandia, en ningún sitio de Tailandia. Dejas un depósito, pero el pasaporte nunca. ¿Daniel lo dejó? Bueno, lo dejó, me imagino que porque tendría cierta confianza con la tienda de la moto, porque yo desde luego no lo dejo. Y si había dejado una fianza de $1000 para tener alquilado un kayak, se había pagado una reserva de un gimnasio donde iba a practicar Muay Thai, pues hubiese dejado una fianza, dejó el pasaporte.
Si tú vas a cometer un asesinato con descuartizamiento, lo último que dejas es tu pasaporte. Tu pasaporte siempre lo tienes cogidito. Y no es obligatorio. Nadie te exige eso, nadie te puede exigir, ni siquiera en un hotel. Te lo digo para que no vuelvas a meter la pata y hacer el ridículo, Joaquín Campos. Hasta en los hoteles, cuando te piden el pasaporte, que hagan una fotocopia y te lo devuelvan. No sé si sabías eso. Pero el pasaporte es muy delicado dejarlo. Y más cuando estás en un país extranjero. Y más en un país, como estamos viendo, tan corrupto como es Tailandia. Sigamos. De todos modos, tras desayunar pudo haber ido a entregar la moto, recoger su documento y haber salido corriendo. Lo tenía fácil, muy fácil. Habría cogido el primer barco por la mañana, que sale a menudo, y ya en Koh Samui habría comprado el billete en el primer avión a cualquier destino. Los hay internacionales, como a Singapur o hacia Bangkok. Y si hubiera sido el vuelo hacia la capital de Tailandia, desde allí salen casi cada 5 minutos aviones fuera del país. Y todo eso asumiendo que la policía podía estar ya sobre la pista. Que Daniel se quedara en la isla demuestra que no solo planeó el asesinato y el descuartizamiento, sino que creyó haber perpetrado el crimen perfecto. Chico, tú, yo creo que lo tuyo a ti, háztelo ver. Porque no es normal las tonterías que puedes llegar a decir. El crimen perfecto... o sea, una persona que nunca ha asesinado no va a pensar que está cometiendo el crimen perfecto. Porque la premeditación, no sé de dónde la sacáis, de lo que compró. Lo que compró no se utilizó. Que lo descuartizó con un cuchillo que tenía, uno que apareció en otra habitación que tenía restos de ADN de... Ya. Pues ya has visto que es imposible. No hay tiempo. Y encima se ligó a una chica, estuvo con una chica, la sacó en el kayak, por si no lo sabes. Luego estuvieron en la playa, todo el día 3 por la mañana. Luego se fue a dar un masaje. Y le dicen, y a todo esto le están llamando y diciendo que Edwin ha desaparecido. Y tú, no te preocupes. Yo voy a la comisaría a denunciar su desaparición, ¿verdad? ¿Tú crees que eso es lo que hace un psicópata? Yo creo que has visto hasta pocas películas. En fin, vamos a seguir con el tema, pero bajo mi punto de vista, el asunto es ese. Desaparece la maleta. Primero había reservado el hotel el día 31, ahora resulta que solo lo tenía reservado una noche. Tenían una relación y se iban a declarar el amor en la fiesta de la luna llena, si no iba a estar ahí. Si la luna llena era el 3 por la noche y Daniel ya estaba con otra que la conocía desde el día 2. Cuando dice el vecino que debía de estar con gente es que estaba con esa chica, bañándose en la piscina de la habitación. ¿O no, Joaquín Campos? ¿O no? ¿No ves que todas estas historias que has contado tú, bueno, Triungar nada, porque Triungar es como un trozo de carne que escribe lo que le dice Ospina? Y el miedo, claro que tiene todo el mundo miedo, tenía mucho miedo, pero no a Rodolfo Sancho, por Dios. Rodolfo Sancho, ¿qué va a hacer? ¿No un actor? No. Donde tenían el problema eran las familias de Colombia, a los que a lo mejor, digo yo, que no lo sé, no lo sé. A lo mejor había acosado Edwin a alguien. A lo mejor había desfigurado en una de sus operaciones sin estar con la capacitación que tiene que tener a alguien. Imagínate que hubiese sido la mujer de un narco. O a lo mejor se había quedado con dinero porque a lo mejor le estaban dando dinero para que montase negocios por ahí y... se llama, ¿cómo se llama? Blanquear el capital. Digo yo, que no lo estoy acusando, que podría ser. Y que se gastó ese dinero y que dijeron, pues... Claro, porque esas cosas no se resuelven poniéndote una demanda en un juzgado. Se resuelven de otra manera. Lo que tengo muy claro es que cada día me parece más imposible
que Daniel Sancho pudiese asesinar y descuartizar a Edwin Arrieta. Que esa obsesión de la madre de que no quería los restos de su hijo sino las cenizas, a mí me extraña muchísimo. Lo hemos visto en toda su historia, llevo 27 o 28 vídeos. En fin, que aquí hay un misterio y es un misterio en condiciones. Seguiremos.